Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reciban una bendición especial donde hemos recibido la palabra de Dios que trae para nosotros el alimento para nuestra vida, para fortalecernos, para iluminar los caminos que nos conducen a Dios, para fortalecer la vida del creyente, del cristiano, del discípulo del Señor, para fortalecer sus pasos. Hoy el Evangelio nos habla acerca de la pregunta que Jesús hace a los discípulos, pero hay un recorrido primero. Jesús llega a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, que es la ciudad fundada por el hermano de Herodes, de su hermano Felipe, y llegan a esta región. La mayoría son paganos, es decir, no viven muchos judíos ahí, sino la mayoría de gente que vive es gente de otras partes, de otros países que han llegado a establecerse en Cesarea de Filipo. Pero una vez que Jesús va pasando por ahí, le hace dos preguntas que confrontan la vida del discípulo. La primera pregunta es una pregunta abierta, una pregunta en tercera persona. Dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente los discípulos se sienten confrontados. Podríamos decir, es una manera pedagógica que Jesús utiliza para preguntarle a los discípulos a ver qué tanto lo conocen y a ver qué tanto han escuchado ellos acerca de Jesús, y a ver qué es lo que dice la gente, si han tenido esa curiosidad o esa capacidad de escuchar lo que los demás dicen. Es formación para el discípulo. Cuando le pregunta el Señor quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, inmediatamente empiezan a surgir respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que Jeremías o uno de los profetas. En este texto de Mateo, en el capítulo 16, se agrega a Jeremías, lo que no hace Lucas ni tampoco Marcos. Solamente habla de Elías, habla de Juan el Bautista y alguno de los profetas. Aquí se agrega el nombre de Jeremías, refiriéndose a la profecía, a la revelación que Dios le da también a Jeremías. Y luego entonces dice, se cierra esta pregunta, este ciclo de respuestas se cierra diciendo que a Jesús lo ven como un enviado de Dios, lo ven como una persona que se parece a otros que ya existieron. Es decir, que estas afirmaciones no le dan la identidad plena a Jesús. Estas afirmaciones como que todavía mantienen opacado al Señor. Si en días pasados hablábamos de la transfiguración, de la revelación y manifestación gloriosa de Dios que se había mostrado como es, esta respuesta no acerca todavía a Jesús como al auténtico Dios. Lo veían como Juan el Bautista, que había resucitado,
lo veían como Elías, como un profeta del Antiguo Testamento, o como Jeremías, o como cualquier otro profeta. No tenían clara la identidad. ¿Pero quién decía esto? Lo decía la gente. Ahora viene una pregunta más íntima, una pregunta más cercana. Hay algunos que han caminado con el Señor, que han vivido con Él, y ese grupo es el que está siendo cuestionado por el Maestro. Entonces luego les pregunta, bueno, eso es lo que dice la gente. La gente por lo menos ve a Jesús o lo siente como un enviado de parte de Dios, lo ve como un profeta. Y ahora ustedes que viven conmigo, ¿qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes quién dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Simón Pedro toma la palabra por todo el grupo y él responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la identidad. Ahora sí se cayeron todos los velos. ¿Qué entendió Pedro? Al ver a Jesús, entendió que ahí estaba Dios mismo. Es decir, lo reconoció como Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús aprovecha para decirle a Pedro, dichoso tú, Pedro, dichoso tú que has creído, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que este discípulo ya ha descubierto el propósito que tenía la formación que el Señor le iba dando. Ha ido haciendo en su vida de la persona de Jesús la presencia viva, real y eficaz de Dios. Por eso el discípulo lo ha reconocido como Dios mismo. Pero el Señor le dice, eso no ha sido por cuenta propia, no ha sido que nadie te lo haya enseñado, sino porque Dios te lo ha revelado. Es una revelación que Pedro tiene, una revelación de Dios para que él pueda afirmar. El Señor utiliza las palabras de Pedro para que todo el grupo sea confirmado en la fe y lo reconozcan como tal. Entonces no hay discusión, al contrario, hay una felicitación por parte de Jesús. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Pero luego sigue la misión del discípulo, no solamente se queda con descubrir y reconocer al Maestro como el Hijo de Dios o como Dios mismo, sino que toda esta vida de fe, todo este seguimiento, toda esta formación trae consigo un propósito, y el propósito es la misión, es el compromiso. Muy bien, Pedro, te felicito. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Viene un cambio de nombre, es cuando el discípulo se convierte en fundamento, es cuando el discípulo se convierte en guía de sus hermanos, es cuando el discípulo empieza a ser esa base sólida donde otros también van a venir a beber y a reafirmar su fe. Un ejemplo para entender esto es como cuando alguien llega a un trabajo nuevo, pues llega con timidez, llega un poco nervioso, pero hay alguien que lo instruye, alguien que le muestra el camino, alguien que le va diciendo y le va indicando lo que tiene que hacer, hasta que esa persona va teniendo la experiencia, y una vez que tiene la experiencia se convierte en guía para otro que después venga a ocupar el puesto que él ya ha aprendido o el puesto que él antes tenía. En eso consiste también la vida del cristiano, aprender de la palabra de Dios, reconocer a Jesús como Dios mismo, vivirlo de esa manera para luego asumir la tarea misionera. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las fuerzas del mal la derrotarán, sino que es una iglesia sólida, firme. Y luego también viene otro compromiso añadido a este primero. Si eres piedra, si eres fundamento, el Señor le dará las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. La autoridad que tiene el discípulo. Aquí Pedro asume la autoridad del grupo. Es el que se va a convertir ahora en el representante de esta nueva iglesia naciente. Él se convierte, ciertamente, Jesús es la base, la roca firme, pero Pedro es ese sobre el que recae toda la responsabilidad, el compromiso de dirigir, de guiar a la iglesia. En eso consiste, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a sus discípulos que no dijesen nada a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno debe tener la capacidad de descubrir a Jesús como Dios mismo, que cada uno tenga la experiencia, el encuentro personal con el Señor, para que así como los discípulos lo fueron descubriendo de manera gradual, pues también vayan reconociendo y vayan afirmando su fe de acuerdo a la experiencia que cada uno va viviendo. Por eso el Señor les dice, no le cuenten a nadie, no digan lo que ha pasado,
solamente que cada uno lo vaya descubriendo. Desde entonces empezó Jesús a explicarle a ellos, a sus discípulos, que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho, y luego Pedro pasa de ser un héroe a ser villano. Dice, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Y Jesús le dice, y se volvió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahí es donde nos ratifica el Evangelio. Ciertamente que vamos creciendo en la fe, pero el camino de la fe va a ofrecer dudas, tropiezos, nos va a ofrecer a veces seguridades falsas, pero cuando uno está firme en la vida de fe y cuando el Señor es el que guía nuestra iglesia, cuando el Señor es el que se convierte en ese camino, pues es el que nos va a hacer recapacitar y decir: esto no es de Dios, esto no es la revelación que tuve al reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que esto es mero capricho humano. A lo mejor Pedro aquí tenía miedo de quedarse solo, a lo mejor Pedro aquí tenía miedo de asumir la responsabilidad que el Señor le estaba dando, tenía miedo de ser protagonista, él quería ser discípulo y tenía miedo de convertirse en el compañero y en el guía de su iglesia, de su comunidad, de sus amigos, de las personas que iban a caminar luego con él. Por eso el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, que lo que tú estás diciendo no es de Dios. Ya estás formado, ya has hecho la confesión de fe, esto no es de Dios. Entonces, por eso, la invitación que hoy que el Señor por medio del Evangelio nos da de Mateo, es la invitación para permanecer firmes en la fe, en el seguimiento, para recibir la misión, el compromiso, la responsabilidad de guiar a la iglesia y de la mano de Dios vencer todas estas dudas, miedos, temores que de pronto se nos va a presentar en el camino de fe. Y que ojalá seamos así como Pedro, terminemos nuestra vida misionera diciendo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque has creído y lo que has dicho ha sido revelación por parte de Dios. Llamados a crecer en la vida de fe, llamados a madurar nuestra vida de fe, no a tener una fe infantil, sino a formarnos, a estudiar la palabra, a recibirla como esa palabra que alimenta la vida del ser humano. Rogamos pues a nuestro Padre Celestial para que Él en este día nos bendiga a los hermanos enfermos, a los tristes, los encarcelados, a los que nos piden oración. También bendiga el Señor a los que cumplen años en este día, una bendición especial. Dios los ilumine, los guarde y los proteja de todo mal. También el Señor bendiga a los que han descansado en la paz de Cristo, bendiga especialmente a sus familias que han perdido a sus seres queridos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, Dios nos bendiga.